Sean bienvenidos todos a este canal, el cual está enfocado en poder incentivar la investigación, el aprendizaje de las Sagradas Escrituras en base a lo establecido por nuestro Salvador Jesucristo. En los primeros siglos, Él enseña a la Torá, a los profetas, todo lo que se debe de conocer realmente. Con esto, deseo en mi corazón que incentive en tu persona aquello de investigar más a profundidad las Sagradas Escrituras, que podamos con la historia juntamente comprobar todos aquellos relatos que fueron escritos por los evangelistas, principalmente también por Pablo, que es el que tiene la mayor parte del Nuevo Testamento. Quiero tener también que ustedes puedan visualizar la división que existió dentro del cristianismo en los primeros siglos, del 1 al 3 y del 4 al 8. Con esto no pretendo quitar o perder la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo lo que busco es que cada uno de nosotros ya no seamos solo cristianos, que sepamos que Jesucristo nació en un pesebre y nada más, sino que lo busquemos con aquel fervor, con aquella alegría de que gracias a Él tenemos salvación. Y sin nada más, les doy pues la bienvenida a este canal. Quisiera comenzar este estudio o esta investigación con el tema de la patrística. Dentro de la patrística vamos a entender qué significa, en qué tiempo ocurrió todo esto, dónde ocurrió, que es lo primordial, qué surgió de todas estas divisiones que existieron en el primer siglo, segundo siglo hasta el octavo, cuáles fueron las bases fundamentales de cada una de estas divisiones que existieron, el objetivo principal de cada una, porque vamos a aprender que dentro de cada una de las ramas hubieron creaciones y otras quedaron eliminadas. ¿Quiénes fueron sus principales personajes? Vamos a aprender también de dónde podemos obtener más información, cuáles pueden ser nuestras fuentes de estudio si queremos profundizar este tema. Y las recomendaciones, como estamos, vamos a tener personas que lo van a ver internacionalmente, pues vamos a dar un poquito de libros que pueden conseguir en sus librerías de sus países. Por ejemplo, aquí en Guatemala existen 4 librerías cristianas en donde podemos conseguir material histórico de mucha riqueza de lectura. Algo que quiero también, y se me pasaba por alto, es la preocupación que existe actualmente de que el cristiano promedio no estudia la Biblia. Si hacemos un sondeo, ¿cuántas veces agarraste tu Biblia y la leíste? ¿La escudriñaste? ¿La estudiaste? Considero que la mayoría posiblemente hasta ahorita se acordó que tú tenías una Biblia. Otros pues más o menos la han leído. Y ciertas personas tal vez no se acuestan sin leer la palabra. Estamos en un tiempo muy difícil donde la juventud ya no lee, ya no busca, todo lo quiere servido. Y el evangelio se está perdiendo. Estamos perdiendo aquello por lo cual mucha gente dio su vida para que nosotros, hasta el día de hoy, conozcamos quién es Jesucristo y quién es su Padre. Entonces, los exhorto a que busquemos y aprendamos cada día más de la Biblia. No en un concepto filosófico, como lo veremos más adelante, sino en un concepto en el cual la historia nos confirme qué es el camino correcto, qué tenemos que estudiar, qué tenemos que aprender.
Entonces, empecemos el tema. Patrística. Muchos pues tendremos la duda de qué significa patrística. Entonces, tendríamos que ver su significado. La patrística es el estudio o la investigación del cristianismo de los primeros siglos y sus primeros autores. Después de la muerte de Cristo, surgieron ciertas personas o personajes que realmente pasan desapercibido en el mundo cristiano. Simplemente fueron personas que muy pocos conocemos o hemos investigado. Y no profundizamos que estos personajes dieron su vida, fueron martirizados por seguir las enseñanzas de Jesucristo. Perdón. Son siervos que pudieron ver a Cristo, seguidores del apóstol Juan. O sea que el apóstol Juan les enseñó a ellos la doctrina correcta. ¿Cuáles eran los principios fundamentales para seguir a Cristo? Es algo que realmente nos motiva a investigar más sobre ellos. Entonces dejamos de ser unas personas que vivimos de un pensamiento y nos convertimos en unas personas que vivimos de la historia, de la confirmación de la palabra. Entonces, con este estudio tenemos que ir aprendiendo poco a poco qué fue lo que pasó. Porque si nos decimos ser cristianos, tenemos que saber de dónde surgió el cristianismo. No simplemente solo saber que en Hechos en Antioquía fuimos llamados por primera vez cristianos. La historia también confirma en qué fuimos cristianos y por qué fuimos llamados cristianos. Hay muchos textos antiguos que dejaron escritores, por ejemplo Flavio Josefo, Eusebio de Cesarea, Policarpo, Clemente de Roma, Papias, que son nombres que realmente no conocemos, sino simplemente ahí están. Y muy pocos de nosotros, llamados cristianos, conocemos de esos nombres. ¿Y qué representan o qué representaron lastimosamente? Porque fueron sustituidos por un pensamiento filosófico en el cual actualmente vivimos. Entonces, para dejar claro, esto es patrística. Es poder ver qué fue el cristianismo de los primeros siglos y qué personajes influyeron en este periodo. Pero para poder saber esto tenemos que entender cuáles fueron los periodos de esta patrística. Y hubieron dos periodos, a finales del siglo I y finales del siglo III, principios del siglo IV y finales del siglo VIII. Las dos fotos representan de una forma antigua que la mayor parte se presentó del primer periodo en lo que fue Efeso, Esmirna, Corinto. Ahí se desarrolló principalmente el primer periodo. El segundo periodo, que es del 4 al 8, fue principalmente en Roma y en Alejandría. Ahí fue donde se centró más ese periodo. Y lo vamos a poder entender más adelante y lo van a poder profundizar más. Ahora, ¿quién dio esta división de periodos? Pues simplemente y sencillamente fue el primer concilio de Nicea. El primer concilio de Nicea termina el primer periodo, y da comienzo al segundo periodo. En el concilio de Nicea se establece no reglas, sino los estatutos que van a regir a la iglesia en ese momento. Se pierde la doctrina de los apóstoles y Roma establece las nuevas condiciones para poder efectuar el cristianismo. Bueno, ¿cuál fue la base
como lo vimos en la primera presentación, que distinguió el primer periodo con el segundo periodo. El primer periodo, su base fundamental fue la enseñanza de los apóstoles. En este periodo, los apóstoles enseñaron a los gentiles cómo era la forma correcta de seguir a Cristo, cuáles eran las prácticas, cómo las tenían que realizar. Existe un conflicto que veremos más adelante en el cual se cambia un día festivo y se lo impone Roma. Entonces, este es el primer periodo. El primer periodo es realmente el más valioso de todos los periodos, porque este es el que enseñan los apóstoles. Este es el que realmente busca el camino correcto para seguir a Cristo. En el segundo periodo ya comenzamos a ver la inserción y la adoptación de un pensamiento filosófico que cambia totalmente la enseñanza verdadera y real de los evangelistas y de los apóstoles del finales del siglo I, principios del siglo II. Al final queda una sola persona que pelea por la enseñanza de los apóstoles. Y de ahí desaparece toda esta enseñanza y se comienza a desviar a otros lugares en los cuales realmente no nos conducen a una verdadera forma de seguir a Cristo. En el segundo periodo, entonces, miramos que se implementa el platonismo y el neoplatonismo. Pueden ser iguales tal vez en su forma de en su significado, pero realmente son muy distintas y lo vamos a poder ver. Ahora, ¿en dónde surge todo esto? ¿En dónde es el lugar en que se origina esto? Pues muy sencillo. Sale y se origina en el oriente por parte de los griegos y en el occidente por parte de los romanos. Todo este acontecimiento que estamos viendo, ahí es donde empieza todo este tipo de parte histórica que estamos viendo este día. Entonces, vamos a ver el primer periodo. ¿Cuáles eran las bases esenciales del primer periodo? Como les dije, eran los apóstoles, Torá, profetas, todo lo que es la Tanaj, como le dicen los judíos. Y las enseñanzas de los apóstoles fue cómo era la forma correcta de seguir a Cristo. Aquí todavía tenemos la existencia de los apóstoles. Y ellos enseñan a los gentiles en las sinagogas, en forma general. Esta fue desapareciendo conforme a los siglos. Y esto es lo que vamos a poder ver. Podemos obtener información de ciertos libros sobre esta enseñanza y podemos confirmar dentro de la historia que así fue. Por ejemplo, en el libro Obras Escogidas de Editorial CLIE, específicamente en el libro Padres Apostólicos, en la página 21, en el título Los Padres, la Biblia y su interpretación. Nosotros podemos obtener mucha información sobre cómo era la forma en que los apóstoles enseñaban a las personas a finales del siglo I. Por ejemplo, tenemos la referencia de Clemente de Roma, el cual afirma qué son las escrituras y por quién vienen inspiradas. Algo que la misma Biblia también lo confirma, pero él también lo dice. Ahora está Policarpo de Esmirna y él declara: la lectura de la ley, o sea, la Torá, y los profetas es la que va delante de la gracia, enderezando los caminos del Señor, los corazones de los oyentes. Según tenemos entendido y conocemos por la historia, que Policarpo fue una persona que se dedicó exclusivamente a la lectura de las escrituras. Tenemos que tener algo muy claro. En aquel tiempo no existía el Nuevo Testamento. No existían las cartas de Pablo. Ellos no tenían una Biblia consolidada. Simplemente ellos tenían escritos
del Antiguo Testamento, los cuales ellos leían y así les enseñaban los apóstoles. Ciertos personajes de este tiempo sí declaran que, por ejemplo, Mateo hizo la versión en hebreo de las Escrituras. Y esto lo podemos leer en el libro de Eusebio en Historia Eclesiástica. Él nos indica que existían escritos hebreos de Mateo. Por lo que yo puedo percibir, y espero que ustedes entiendan, es que Policarpo nos dice que nosotros, para poder entender la gracia, tenemos que entender primero qué es la Torá, qué son los profetas. La Torá o Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio o de Levíticos. Ese es el Pentateuco. Los profetas son todos aquellos que van después de los primeros 5 libros. Léase Daniel, Joel, Miqueas. O sea, todos esos son Malaquías, perdón. Son los profetas. Entonces, ¿a dónde tenemos que referenciarnos nosotros cuando tenemos que buscar la sana doctrina? Hacia la ley, hacia los profetas. ¿Para qué? Para poder saber y entender qué es la doctrina de la gracia que tanto se habla, pero la gente al final no entiende qué es la gracia. También tenemos el libro de Antigüedades Judías, editorial CLIE, del autor Flavio Josefo. Déjenme decirle que esta obra es extremadamente extensa, pero tiene una gran riqueza cultural en la cual nos abre un poco más el entendimiento, el Antiguo Testamento. Flavio nos declara en sus inicios que esta Biblia, este libro va enfocado en defensa de la cultura judía y en la ignorancia que existía en ese tiempo. Si nosotros empezamos a leer el libro de Antigüedades Judías, Josefo nos trata de dar a entender casi toda la parte del Antiguo Testamento. ¿Quién fue Samuel? ¿Cuáles fueron los escritos del Génesis? Y nos empieza a dar una gran extensión de información, la cual es muy vital para aprender el Antiguo Testamento. Entonces empezamos a poder interpretar de una forma correcta las escrituras. Muy bien, con esto pues seguimos con nuestro siguiente diapositiva. Y aquí vamos a ver los personajes del primer periodo. ¿Existen escritos de estos personajes? Sí. ¿Los podemos encontrar hoy en día? Sí. Déjenme comentarles que estos libros de obras escogidas es una riqueza muy grande tener estos libros y leerlos. Los invito a que puedan invertir en estos libros. No busquemos libros de PDFs, no busquemos libros de forma gratuita. Incentivemos a las personas, ayudemos a nuestras librerías cristianas. Por ejemplo, aquí en mi país, Guatemala, poco a poco se ha ido perdiendo esa cultura, y en vez de ir a invertir en un restaurante o en algo que realmente no nos trae provecho, o sea, solo nos llena por un momento, pero no nos llena para siempre, invirtámoslo en un buen libro, invertámoslo en una investigación. Amemos a nuestro Señor Jesús, demostremos que lo amamos, que no somos personas de solo ir a una iglesia, sentarnos, oír al predicador, terminó mi domingo y nos vamos. La enseñanza de las escrituras es algo de toda la vida. El estudio de las escrituras es para siempre. Llegaremos a morir y nunca vamos a llegar al final de comprender todas las escrituras. Pero esto nos motiva a nosotros a entender de que Cristo y el Dios Padre nos ama, y podamos entender todo esto que es la doctrina. Bueno, esta representación, como pueden ver,
El apóstol Juan tuvo relación directa con tres personajes, que fue Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía y Clemente de Roma. De Policarpo de Esmirna aprendió Irineo de León, que fue el último de todos los que sobresalieron en ese tiempo, que siguió la enseñanza de los apóstoles. De los otros que veremos a continuación, se perdieron totalmente de esta enseñanza y comenzaron a realizar otra enseñanza que no iba acorde a la de los apóstoles. Aquí podemos mencionar también, y se me pasó por alto, pero los rectifico ahorita en el video, Saulo de Tarso, conocido como Pablo. Pablo también tuvo mucho contacto con Clemente de Roma. Eusebio nos lo indica en el libro 3, parte 15, que se los leeré ahorita. Y dice, ¿cómo Clemente fue el tercer obispo de Roma? Algo que tengo que dejar muy claro es que obispo no es la representación de cómo en la actualidad se conoce. Ahorita en la actualidad un obispo católico lo conocen como una persona que está con un gran traje, con un gran sombrero, que realmente no sé qué es, disculpen mi ignorancia, pero no es mi área. Un obispo era un observador o un supervisor que dejaban los apóstoles para que no se desviaran de la doctrina que ellos habían enseñado. O sea, el obispo es un significado, no es una representación de una vestimenta. Entonces, eso sí lo quiero dejar claro. Los apóstoles dejaban obispos como supervisores de aquellas regiones que habían aceptado a Cristo. Y por eso en la Biblia conocemos muchos partes en los cuales hubieron conflictos porque comenzaron a insertar doctrinas falsas a las iglesias en las cuales los apóstoles no habían enseñado. Entonces ya empezamos a poder, con estos estudios, a poder entender cuál fue el conflicto que existió en ese momento. Y eso es lo que yo quiero incentivar en todos ustedes, que podamos realmente tener una cultura de aprendizaje y podamos debatir con otros hermanos en Cristo. Y que la verdad sea la palabra de Dios y no por nuestro pensamiento, y que la historia nos confirme lo que está escrito en la palabra. Ese es el fin de esto. Entonces, como dice Eusebio de Cesarea en el libro 3, número 15, Clemente fue observador, podemos decir, en vez de obispo, de la iglesia de Roma durante 12 años. Este Clemente es el enseñado de Pablo en su epístola a los filipenses. Era su colaborador. Aquí, ¿qué tenemos y qué podemos aprender? Que el obispo, la persona que habla Pablo en los filipenses es Clemente de Roma. Entonces, les voy a leer lo que dice la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura en Filipenses 4:3. Te ruego también a ti, estoy leyendo la versión Peshitta. Te ruego también a ti, mi compañero fiel, que las ayudes, porque ellas trabajan junto conmigo en el Evangelio con Clemente y con mis demás asistentes, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué nos está dando a entender aquí? Que Clemente seguía la doctrina de los apóstoles. Clemente fue seguidor de Cristo. Qué dicha tuvieron estas personas de poder conocer a los apóstoles frente a frente y que ellos mismos les enseñaran cuál era el camino correcto. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía lastimosamente fue muerto por leones
Policarpo de Esmirna pues también fue martirizado. Y estos hombres murieron por defender la doctrina de los apóstoles. También hubieron personajes que ya tuvieron la intención de cambiar esta doctrina a finales del siglo I y mediados del siglo II. Ya empiezan los romanos a querer cambiar las escrituras. Y entonces vamos a ver los personajes que empezaron a cambiar o quisieron desviar la doctrina de los apóstoles. Como primer personaje podemos mencionar a Justino el Mártir. Justino el Mártir fue un hombre que venía de una enseñanza de Platón, o sea, filosófica, de un pensamiento. Y es el primero en querer introducir la filosofía dentro de la doctrina de los apóstoles. Entonces, en vez de ir a buscar la Torá, empieza, en base a su enseñanza filosófica de pensamiento, a interpretar las escrituras. Justino el Mártir nos puede únicamente ayudar a confirmar los evangelios, como él lee Lucas, el evangelio de Lucas. Entonces únicamente nos ayuda a poder saber que sí, el evangelio de Lucas es real. Es para lo único que nos puede ayudar. Marción fue un gnóstico, el cual no estaba de acuerdo con la referencia que daba el Antiguo Testamento sobre el Eterno, en el cual castigaba a su pueblo, después los recibía, lo volvía a castigar. O sea, él no estaba de acuerdo con ese Dios, y que ese Dios no representaba a Jesucristo. Entonces él propone quitar a ese Dios y poner a un Dios de solo amor, que todo lo perdone, todo lo acepte, Él es compasivo con todo, y que con el pecado es tolerante, pero que eso no significa que se van a perder o morir. Eso es lo que quiso Marción imponer dentro de sus enseñanzas. Después podemos ver a Tasiano. Tasiano al final fue expuesto por Irineo, porque se expone que Tasiano fue discípulo o fue aprendiz de Marción. Entonces vino Tasiano y él verificaba los evangelios y se encontró con varias cuestiones en las cuales los evangelios no encajaban uno con el otro. Por ejemplo, la genealogía de Mateo con la genealogía de Lucas. Entonces él dijo, aquí hay discrepancia, voy a crear un Nuevo Testamento el cual esté excluido ese misterio, porque tenemos que ver algo. Cuando una persona lee la Biblia y mira con que no empatan, dice la Biblia es mentirosa, pero realmente no. La Biblia guarda ahí un misterio que ella espera que nosotros la revelemos. Pero ¿cómo la vamos a revelar? Por medio del Espíritu Santo. Él nos va a guiar a entender qué es el misterio de esas partes de la Biblia en la cual se cree que se contradicen, pero realmente no. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, cuando ciertas personas encuentran esas situaciones, tienden a decir una de dos: o dicen que la Biblia es mentira, o simplemente no le ponen importancia y pasan de largo. Y ahí es donde nosotros como cristianos debemos de empezar a investigar. Realmente nosotros lo único que necesitamos para estudiar la Biblia es saber leer, tener la voluntad, tener el amor para Cristo y poder invertir. Si tenemos para invertir en cosas innecesarias, no podremos invertir nosotros en libros que nos ayuden a enriquecer nuestro conocimiento. Yo considero que sí.
Bueno, siguiendo en el tema, pues él viene y crea el Diateserón. El Diateserón es un Nuevo Testamento unificado de los 4 primeros evangelios donde excluye todas aquellas situaciones que él consideró contradictorias dentro de la palabra, pero bendito sea nuestro Señor, el Eterno, nunca fue tomado dentro del canon, porque se tomó como una herejía. Entonces él no pasó a ser, el Diateserón no pasó a ser parte de la Biblia actual. Bendito sea el Señor por eso. Y por último tenemos a Aniceto. Aniceto pues fue un personaje que quiso cambiar el día de la Pascua a un domingo. En ese tiempo pues estaba Policarpo, que fue, como les dije en las diapositivas anteriores, discípulo del apóstol Juan, y el apóstol Juan le enseñó. Entonces, si ustedes investigan un poco más en la historia, verán que Policarpo dice: nosotros necesitamos celebrar el 14 de Nisan como lo celebraba Juan, no importando el día en que cayera en Roma. Pero Aniceto dijo: bueno, está bien, celebrémoslo así. Él, por lo menos, Aniceto, es lo único que se puede decir, pues no buscó conflicto, pero ya estaba la intención real de cambiar toda la doctrina, de pasarlo todo a domingo. Y Aniceto al final pues muere, y hay otros personajes que sí cambiaron todos estos días que tradicionalmente se realizaban por la enseñanza de los apóstoles a domingo. Bueno, aquí terminamos nuestro primer periodo del Evangelio. El primer periodo, perdón, de la patrística. De aquí para adelante se pierde todo. De aquí, el único que quedó al final con la doctrina de los apóstoles fue Irineo de León. Después de la muerte de Irineo de León, todo se pierde y empieza a surgir lo que Justino el Mártir buscaba: insertar y adoptar una doctrina filosófica. Entonces empezamos a ver el segundo periodo. Como recuerdan, en el primer periodo la enseñanza eran de los apóstoles. Ahora las bases de la enseñanza de este es el platonismo y el neoplatonismo. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el platonismo? El platonismo es la forma en que un concepto no puede cambiarse. O sea, tenemos un concepto y no lo podemos cambiar. Pero como el conocimiento viene de percibir lo que entendemos, entonces ahí sí ya lo podemos cambiar a una opinión o a un gusto. Pero ¿será que el Evangelio es una opinión o un gusto? ¿O es algo que tenemos que cumplir y que tenemos que guardar por la enseñanza? Aquí va la primera duda que yo les invito a que ustedes puedan escudriñar y entender. ¿Será que nosotros en una Biblia sabemos que el concepto que está ahí no lo podemos cambiar, pero cuando lo leemos y lo cambiamos a una opinión o a un gusto, ahí estamos nosotros entrando a la rama del platonismo? Ahora, ¿qué es el neoplatonismo? Es algo muy curioso porque ustedes buscan en Wikipedia qué es neoplatonismo y van a poder ver que dice que es la vinculación o el tratar de vincular la doctrina filosófica. Ya miren la palabra que pone: doctrina filosófica, a todos los pensamientos antiguos. Entonces, vinieron y pensaron que la religión
Jesucristo y sus evangelios, todos los acontecimientos, dijeron, ese es un pensamiento antiguo. Entonces volvámoslo filosófico. Entonces ahí se empieza a dividir la enseñanza. Y eso es lo que iba con este video. Poder que ustedes entiendan de dónde empieza a surgir todas estas divisiones. De aquí ya dejamos la enseñanza de los apóstoles, eso ya murió, eso no nos importa. Ahora estos personajes vienen y metamos el platonismo y el neoplatonismo en las enseñanzas cristianas. Entonces, vienen y comenzamos a ver a los personajes de Oriente. Esta primera rama que vamos a poder ver, donde surgen los griegos en sus pensamientos filosóficos. Y dentro de estos personajes tenemos a Justino el Mártir, que ya lo vimos que él empezó a tratar de meter la filosofía dentro del cristianismo. Miramos a Orígenes, a Clemente de Alejandría. Este no es Clemente de Roma que vimos en Filipenses. Este es otro Clemente. No vayan a confundir. Y tenemos a Juan Crisóstomo. Estos son pensadores griegos, ¿sí? Y de todo de estos personajes nacen las escuelas. Comienzan a crear escuelas en el Oriente. Y estas escuelas fueron la escuela de los padres apologistas, escuela de Capadocia, la escuela de Alejandría y la escuela de Bizancio. Cada región tuvo, por ejemplo, la de Oriente y la de Occidente tuvieron sus objetivos principales. Uno de los objetivos principales de la escuela de Oriente fue comprobar la existencia de Dios y sus particularidades. Ese fue el fin principal de esta escuela. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Cuál es la particularidad de Dios? ¿Cuál es la esencia o cuál es el establecimiento de Dios? ¿Cómo Dios actúa dentro del mundo? Y ahí se comienza a desarrollar todo esto que es la apología, que la apología es la interpretación de la palabra de Dios. De ahí pasamos a los personajes de Occidente. Estos personajes comienzan a escribir algo muy importante. En Oriente se empieza a hacer escritos en griego. En Occidente se empiezan a hacer escritos en latín. Dentro de estos personajes tenemos a Tertuliano, Agustín de Hipona y Basilio el Grande. Entonces, estos también generan un nuevo concepto, el cual va enfocado al objetivo, la búsqueda de la verdad y el conocimiento. La búsqueda de la verdad. Pero si la búsqueda de la verdad la tienen que buscar en la Torá, no en un pensamiento filosófico. Porque el Evangelio no es un pensamiento, ni es una filosofía. Es una enseñanza que tenemos que tomar de la Torá, de los profetas, de todo el Antiguo Testamento, como lo dijo Policarpo. La Torá y los profetas van adelante de la gracia. Entonces aquí ya dejamos la enseñanza de los apóstoles y empiezan a nacer estas dos ramas, en la cual uno busca la existencia, los de Oriente, y unos buscan la verdad en los de Occidente. Entonces con esto quiero finalizar el video, esperando que les haya agradado y hayan podido encender un poco de curiosidad en sus corazones por saber todos estos conceptos y todas estas realidades que como cristianos dejamos de percibir o simplemente no nos las enseñan en las iglesias. Pero tenemos que abrir los ojos a la realidad en que estamos. Nosotros
Con el uso del Internet tenemos muchas herramientas que nos ayudan a poder conocer más de Cristo, más de Israel, más del Eterno, y ver en qué momento o en qué punto de la historia todo esto comenzó a cambiar. Les voy a sugerir algunos libros los cuales ustedes pueden profundizar más. Pueden usar el libro Obras Escogidas. Vienen 10 tomos. Si ustedes quieren empezar, pueden comprar el de Padres Apostólicos. Posterior a esto pueden ya comprar el de Justino Mártir, que es el que ustedes ya van a ver cuál fue lo que él quiso introducir. Irineo de León, que es uno de los discípulos de Policarpo, y Policarpo discípulo del apóstol Juan. Y en base a este Padres Apostólicos yo pude generar solo en la primera página toda esta información. También les recomiendo Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. En él es un libro histórico que habla sobre la iglesia del primero al tercer siglo. Antigüedades judías de Flavio Josefo. Estos son de Editorial CLI. Muy buena colección. Si ustedes tienen la capacidad para apoyar a sus librerías cristianas, a poder insertar a sus hijos, hermanos o familia a estudiar la palabra de Dios junto con estos libros, pues háganlo. Los invito a que seamos cristianos de amor y no cristianos de palabra, porque los tiempos son difíciles y están saliendo demasiadas doctrinas erróneas que realmente preocupan. Por ejemplo, estaba recientemente viendo un video de unas personas del mismo género tratando de entender de que ellos están bien y que Dios los ama, y que aunque ellos pues hagan sus cosas entre hombres, pues Dios los ama, pero ya lo están malinterpretando y ya están usando la Biblia como excusa para que los cristianos aceptemos lo que ellos hacen. Obviamente el Cristo ama al pecador, pero no ama al pecado. Y eso es lo que tenemos que dejar. Tampoco tenemos que venir y golpearlos y odiarlos, sino enseñarles que lo que ellos creen y entienden está incorrecto. Entonces, hermanos, por parte de aquí de Guatemala, pues yo voy a dejar unos lugares donde yo consigo mis materiales. Por ejemplo, yo compro en Librería Centroamericana. Está en la avenida Bolívar, 30-48 de la zona 3. Editorial Llamada Medianoche, 14 calle 1-34 zona 1. Estas dos librerías son muy buenas y cada una posee sus virtudes. Por ejemplo, yo he conseguido libros más baratos en Editorial Llamada Medianoche que en Librería Centroamericana, y a veces consigo Librería Centroamericana libros más baratos que en la Editorial Llamada Medianoche. Pero ambas son excelentes librerías. Se las recomiendo para los que vivan en Guatemala y quieran profundizar y comprar sus materiales. También tenemos a la Librería Bautista. Ahí tienen las direcciones, los teléfonos donde pueden comunicarse. Ellos tienen página web, entonces pueden consultar algún libro o algo que ustedes deseen ver. También tenemos a las Sociedades Bíblicas Trinitarias. Está en la calzada de San Juan. Fíjense que en esta librería más o menos se llama Plaza Rodeos Santander. Ustedes lo pueden buscar en Google Maps y él les dará la indicación. También pueden usar Waze en cada una de estas recomendaciones que les doy, para que ustedes se puedan acercar a las librerías a poder comprar su material. Y pues estaré subiendo videos que les
pueda servir como una guía para que ustedes puedan introducirse en el mundo de la investigación bíblica. Esto es por todo. Muchas gracias, les agradezco su atención y que por favor, si pueden ayudarnos con mi hermano, porque esto es un trabajo de mi hermano y mío, con likes, que nos compartan, que nos den likes, para que a nosotros nos incentive a seguir subiendo videos y saber que a la gente le gusta o le encanta y estamos haciendo una obra especial en cada uno de ustedes. Pues eso es todo y desde ya muchas gracias.